Muy bien, queridos amigos, en esta oportunidad vamos a hablar del libro 43 maneras de soltarse el pelo de Elvira Sastre, que es un poemario al cual le quiero dedicar un video. Este video va a ser distinto a todos los que he realizado sobre poemarios. No voy a hablar sobre lo bueno o lo malo, no voy a decir mi valoración y no va a ser un video corto. Al contrario, este va a ser un video exultante, va a ser un video en el cual me voy a permitir, me voy a dar la posibilidad de leer, de disfrutar con ustedes la lectura y de explicar algunos poemas, algunos versos y mostrarles por qué los he elegido, o sea, por qué son importantes para poder entender la poesía de Elvira Sastre. Entonces este video va a dividirse en dos partes. Primero les comentaré brevemente mi experiencia, mi experiencia personal sobre la lectura, porque hay ciertos detalles que me han parecido interesantes, y luego iremos directo a la lectura. Entonces no voy a mostrarles como en otros videos primeros planos de los textos, porque quiero concentrarme en la lectura. Empezamos con mi impresión. Miren, cuando yo lo compré, recuerden que lo compré hace poco en una feria del libro. Lo compré a 10 soles, nuevo, en una edición bastante cuidada. Yo lo compré porque tenía cierto conocimiento de la autora. Entonces me pareció una buena compra. Además, en internet ya no está a la venta, está descatalogado. Así que dije, muy bien. Empecé a leerlo a los 10 días de comprarlo y mi primera impresión fue negativa. ¿Por qué? Porque los primeros poemas de Elvira Sastre son muy románticos y a mí me parecieron bastante melosos, bastante cargados de fantasía, de cursilería. Por ejemplo, hay un verso que yo marqué, hay varios versos que marqué de la primera parte y dice así: desaprendí a dormir si tu voz no me decía esa noche que al día siguiente nos veríamos. Me parece bastante bonito. Esto pertenece al poema uno. Dejé la poesía en el tintero y saliste tú. Y seguí leyendo y no me gustó el poemario. Confieso que lo dejé. Lo dejé por algunos días porque dije, no es lo que yo quiero, no es lo que estoy buscando. A pesar de eso, yo seleccioné algunos poemas, como por ejemplo este, Yo no quiero ser recuerdo, o el poema número 3, A la espalda, que tiene bastantes metáforas, imágenes poderosas, hay no hay rima, hay ritmo, hay melodía. Entonces me pareció simpático. Entonces, como les comentaba, lo dejé por un momento y dije, voy a continuar. La historia cambió en la página 36 cuando se inicia otra sección. Como ustedes notarán, esa es la primera sección que llega hasta la página 36. Y aquí aparece otra. Y esta sección empieza con un verso que dice: desde que aprendo de ti soy más feliz. Es por ello que yo no creo en ti, yo te sé. Esta segunda sección ya no es romántica, ya no es amorosa, ya no es cursi. Es dolor puro a través de la tinta de la poeta. Es carne abierta, es sangre derramada, es llanto acumulado, es una explosión de emociones. Y como se darán cuenta, todas las notas que todos los poemas que voy a leer a ustedes hoy están aquí, miren, en esta sección. Claro, también hay secciones bastante buenas, como por ejemplo el poema que le dedica a su madre, que me parece bastante hermoso. Y también algunos poemas finales que habla sobre el amor. Pues me parecen también interesantes, pero la parte gruesa de este poemario es una forma de desahogo profunda, bien construida. Entonces, esa es mi breve experiencia con este libro. Ahora vamos a pasar, en el tiempo que nos queda, a leer algunos poemas que he separado para ustedes.
Tengo muchos poemas, así que espero que el video no sea demasiado largo. Primero, un poema narrativo. Esta es una narración, el poema se titula Lo que quiera que sea esto, y he resaltado una parte que me pareció maravillosa. Y dice así: te hice ovillo para que cupieras en ellas, y entonces, solo entonces, te dormiste. Se te notaba en paz, como si estuvieras realmente donde querías estar. Me pareció tierno, me pareció hermoso. Claro, ustedes dirán, eso también es romántico y cursi. Sí, pero no he leído todo el poema completo. Otro poema potente, este se titula Una flor en medio de un campo de ruinas. Solo voy a leer algunos fragmentos que me parecieron más impactantes. Yo era una tarde de invierno, nostalgia y ceniza en la cama, los restos de un incendio provocado, las ruinas que quedan cuando un castillo es asaltado sin piedad, un poema cansado en forma de papel arrugado en la papelera de una oficina gris. Otro poema, este es el número 16, titulado Me duele todo el cuerpo desde que no me quieres, amor. He seleccionado los últimos versos que dicen así: escribo por escribir, porque de algo tengo que alimentarme, si no andas cerca, porque es la única forma que tengo de hablar contigo sobre ti, porque sólo así puedo tocarte, besarte, retenerte, pedirte que vuelvas y hacerte el amor hasta que se me acabe la tinta. Otro más. Este se titula, este es el número 17. Noten que es seguido al otro. Este es un poema bien simpático. A veces se me escapan los adjetivos. Dos tristes idiotas se llama el poema, se titula el poema. Y obviamente ya más o menos, tal vez alguien ya se dé cuenta por dónde va la intención de la escritora. Y dice así: pero mis ojos son también dos tristes idiotas. No se dan cuenta de que no eres tú la que tienes que marcharte para que ellos te dejen de ver. Son ellos los que tienen que dejar de mirarte para conseguir no verte más. Pero los malditos, cada día de lluvia, me dicen lo mismo. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Y se vuelven a ir a ese lugar que ya no existe. Aquí quiero hacer un breve paréntesis porque la poeta Elvira utiliza mucho la metáfora de la lluvia para hablar del llanto, del dolor, del sufrimiento. En muchos poemas van a ver eso. Soy lluvia, hay lluvia, y obviamente no se refiere a la lluvia, sino al sufrimiento. Conforme avanzamos en el poemario, encontramos más dolor, pero un dolor finamente expresado en palabras. Ahora vamos a ver el 17 o el 18, titulado Las nada en punto. Este es un poema también bastante bueno. Ella juega con el recurso del tiempo y del reloj. Las 8 en punto, las 6 en punto, las nada en punto. Y dice así: ocurre después que abro los ojos y los puños, como quien exhala los pulmones después de un esfuerzo sobrehumano e inútil, solo porque alguien dijo que había que hacerlo. Y miro al reloj, que vuelve a estar en la misma hora que marca todos los días desde que te fuiste. Las nada en punto. Y la vida, entonces, deja de ocurrir. Poema número 19. Tendrá que ser así. Dice así: existes tú en la medida en la que existe mi dolor,
Y mi poesía y estas ganas de ser lo que no soy. ¿Existo yo? En la medida en la que existe tu tristeza y tus monstruos y esas ganas de beberte tus heridas. Este poema es, digamos, metodológico. Todos aquellos todos aquellos que nos dedicamos a hacer poesía, a leer poesía, a producir poesía, a editarla, a comentarla, a curarla, nos vamos a ver identificados en ese poema porque muchas veces necesitamos cierto tipo de inspiración, que no necesariamente va a ser la tristeza, también puede ser la indignación, puede ser la alegría, el amor, el gozo, pero en esta ocasión es exactamente la tristeza, y una tristeza ajena todavía. Este poema, es el 21, se titula La última primera vez. Y yo lo marqué no porque me identifique con él, no porque sienta algo particular, sino porque me pareció bastante buena la construcción que ha hecho y la comparación. El recurso que utiliza aquí es la comparación de cómo podemos entender una relación que ya sabemos que se va a acabar. Es bastante buena. Y alguien diría, por qué continuar en una relación en la que tú has roto con alguien, vuelves, rompes con alguien, vuelves? Esa dinámica que algunos la llamarían tóxica, algunos la llamarían insana, pero es muy común en muchas personas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué resortes nos impulsan a, a involucrarnos en esta dinámica? Y Elvira Sastre utiliza una comparación bastante buena para mostrarnos por qué pasa esto. Y dice así: yo la escuchaba como se escuchan algunas canciones, leyéndola. Verbalizaba todos mis motivos en cada sorbo de café. Y a veces se ausentaba. Y era entonces como yo le deslizaba mis razones sobre la mesa. Fue uno de esos momentos en los que las palabras sobran. Me explico. Cuando sabes el final de una película y aún así vuelves a verla, es cuando te fijas en los detalles que guarda. Yo solo quería mirarla una última primera vez más, porque pese a todo, sonreía. Y claro, muchos de nosotros hemos visto una película varias veces. La primera vez la vemos para descubrir, ya sea porque el director es alguien importante, famoso, ya sea porque tiene una buena publicidad detrás, o simplemente porque queremos conocer y disfrutar. Pero la segunda, o tercera, o siguiente vez, la magia de la primera vez se ha esfumado. Y esa magia, que pareciera una especie de anteojo, de velo, se cae. Y podemos ver detalles que no habíamos visto en la primera vez. Y eso nos permite profundizar en la belleza de la película. Y así dice Elvira Sastre, que así son las relaciones. Que cuando uno vuelve y vuelve, ya no está con el encandilamiento de la primera vez, sino que ahora puede ver con mayor profundidad los detalles. El siguiente poema se titula Escribirlo no es conocerlo, y es el 24. Dice así: ahora todas mis mañanas se han quedado sin hueco en tus semanas. No me esperas, pero estás preciosa cuando no lo haces. No estás al otro lado, y yo tengo que dejarte ir de mí. También, tampoco, porque te mereces un mundo sin final y batallas ganadas, una paz que te lleve tu nombre y alguien que te lleve al cielo, que es lo único que está a tu altura.
Yo, por mi parte, te diré que te entiendo y lo respeto. Dejaré mi verdad a los poemas. Una bonita despedida. Ahora vamos a leer el poema 25, Sin orificio de salida. Este es otro poema en el cual utiliza una metáfora bastante fuerte para explicarnos cómo en algunas relaciones la violencia se expresa de una forma muy sutil, muy pasiva, muy simbólica, pero resulta al fin y al cabo ser violencia. Ojo, recuerden que el título es Sin orificio de salida. Dice así: así que perdóname por no conseguir que fuéramos suficiente, por llenarte el cuerpo de adioses, vestir mis dedos de balas y dispararte, aunque te lleve tan dentro que dispararte a ti sea como dispararme a mí, pero sin orificio de salida. Bastante fuerte y bastante precioso. Vamos con el siguiente. Este es el poema 26 y se titula A un poema de distancia. Aquí voy a leer un poco más, casi toda una página, porque la hechura del poema es bastante buena. También es un poema de despedida. Es un poema de despedida bastante desgarrador. Es largo. Estos últimos poemas son largos. Algunos son de 4 o 5 páginas. Por ejemplo, este que vamos a leer ahora tiene 5 páginas. Yo solo voy a leer la sección final. Y empieza así. Me olvidé de mí, con el único propósito de que tú no te olvidaras de mí. Todos necesitamos ser salvados, con la única intención de que te dieras cuenta de que la mitad que dejé en tus manos eras tú misma, que te pertenezco y me perteneces de una manera que aún no sé escribir. Y eso me asusta más que tú, que no puedo abandonarte, porque entonces me quedaría vacía, sin ti, sin mí. ¿Y cómo sobrevivir entonces? Así que, cuídame, es decir, cuídate, por mi vida. Generalmente cuando decimos a alguien para despedirnos le decimos cuídate, pero la construcción del poema le hace decir cuídame, que es igual a decir cuídate. Ya estamos llegando al final. Ahora vamos a leer el poema 29. Y aquí repetiremos lo que mencioné al inicio. El título de este poema es Llovimos tanto que me ahogué. Recuerden, Elvira Sastre utiliza bastante la metáfora de la lluvia. Voy a leer las partes finales de este poema. Bueno, en realidad voy a leer dos partes de este poema. La parte intermedia y la parte final. Este es un poema bastante duro y bastante doloroso y dice así. Solo quería marcharme de ahí y dejar de esperarnos. Irme lejos, pensando que lejos es donde no estás, sin darme cuenta de que donde realmente estás es en mí. Y que no te irás hasta que yo lo decida. Hago una pausa, porque se me fue una idea. En el poema anterior me hizo recordar a una... Hay un cantautor, desgraciadamente que ya murió, que se llama Abel Velázquez Nardo y le llamaban El Mago. Me hizo recordar mucho una canción que se titula Amiga. A mí me gusta relacionar mucho lo que leo, es decir, por ejemplo, encuentro una poesía, la relaciono con una fotografía, con una canción, con una película, con un cantante, de manera que el arte pueda interactuar, pueda estar conectado en sus distintas manifestaciones. Porque hice la pausa, ahora sigo. Pero empezaba a tener frío y tú no venías a curármelo.
Así que tuve que pedirte sin decírtelo, que me volvieras a dejar en tierra y siguieras con tu vuelo. Pero antes quise hablarte del cielo que te rodea. Y la parte final dice: quise decirte que mi papel siempre se redujo a contemplarte desde lejos y volverte tinta. Que pudimos, y aunque no fuimos, siempre seremos, ojalá entiendas eso, que nos hicimos el amor una noche que llovimos. Y por eso te llevaré conmigo siempre. Que ojalá la huida hubiera sido de tu cama a la mía. Que ojalá la lucha se hubiera reducido a morderte las caderas y no a este cansancio lleno de ojeras mudas. Y que ojalá sonrías y no te culpes ni te castigues. Tú cambias vidas, pero no destinos. Cuando leía este poema recordaba mucho a Kafka. Algún día vamos a hablar de Kafka. Kafka también es alguien a quien yo he dedicado un estudio, un artículo, escritos. Tengo gran parte de su bibliografía. Y recuerdo que Kafka, y se hizo un análisis de Kafka, Kafka tuvo algunas pretendientes, entre ellas Milena. Hay un libro que se llama Cartas a Milena, en la cual Kafka le escribe mucho. Hay momentos en los que Kafka le escribía todos los días a Milena. Y hay un crítico, no recuerdo el nombre del crítico, que decía: escribirle cartas de amor a alguien es una señal de enamoramiento. Pero escribir mucho a una persona ya no es estar enamorado de la persona, es estar enamorado de la literatura. Y eso me recordó esto, cuando dice: quise decirte que mi papel siempre se redujo a contemplarte desde lejos y volverte tinta. Y la parte final en la que ella menciona no te culpes ni te castigues me parece una forma bastante liberadora del perdón. Ya estamos en las partes últimas de este poemario y hay un poemario que no voy a leer. Solo voy a leer el título del poema. No lo voy a leer. Búsquenlo ustedes en internet o adquieran el libro. Es un poema bastante interesante, por no utilizar otros términos. Les voy a leer el título. Se llama Amor sexualizado. Es el poema 32. Es un poema escrito en forma narrativa. Les voy a mostrar un pedazo para que puedan verlo. Es este. Ahí está. Sí. ¿Por qué lo muestro? Porque, bueno, no lo voy a leer para evitar lo que ustedes ya saben, ¿no? La censura en la plataforma. Es un poema que muestra la libertad de la carne, pero expresado de una forma altamente poética. Es una joya. Realmente es un poema muy bueno. Solo voy a leer el último verso para que puedan imaginarse la construcción que ha hecho Elvira sobre las relaciones sexuales. Dice: porque un polvo vale más que 1000 palabras. Y este es el último poema que voy a leer. Ya no es tanto de despedidas. Es triste, sí, pero no es tanto de despedidas. Y con este último poema me despido yo. Hasta el siguiente video. Este es el poema 42 y se titula Noche. Es un poema bastante... A mí me ha gustado todo el poema. No lo voy a leer completo. Me ha gustado bastante, pero voy a leer solo una parte, por si ustedes ven este video de noche. Es una especie de descripción de la condición humana. Y dice así: todos por la noche estamos un poco rotos, o un poco tristes, o un poco muertos. Esta es Elvira Sastre con 43 maneras de soltarse el velo.